Un cordial saludo, bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cubavisión Internacional. Con un abrumador respaldo del electorado salvadoreño, Nayib Bukele resultó reelegido como presidente de la nación para los próximos 5 años. ¿A qué obedece tan elevado respaldo de la población? ¿Cuál es el impacto a nivel regional? Para responder a estas interrogantes hemos invitado al doctor en ciencias Elio Fidel López, coordinador del Observatorio de Política sobre América Latina y el Caribe y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Bienvenido, profesor Elio, a Mundo 2020. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y para hablar de un tema de muchísima actualidad, que de hecho está fresquito todavía en los titulares, las elecciones en El Salvador. Así mismo. Bueno, y el gusto es mío, ¿eh? Pues es compartido, del Mundo 2020, de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, profesor, yo creo que sí vamos a hablar de las elecciones en El Salvador antes de caer ya en los resultados de estas elecciones y del comienzo del segundo mandato de Nayib Bukele. Sería prudente comentar, al menos, lo que ha pasado en El Salvador en las últimas décadas. Estamos hablando aproximadamente desde la década de 1980, cuando ese país de Centroamérica sufrió un fuerte conflicto interno que dejó un grave saldo de pérdidas, tanto de vidas como de infraestructuras socioeconómicas. A partir de 1992 pues llegan dos partidos, digamos el derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y el izquierdista Frente Farabundo Martí, que dominaron la política de alguna manera hasta que en 2019 irrumpe en el escenario Nayib Bukele, con su partido, por supuesto, Nuevas Ideas. En síntesis, ¿cómo usted pudiera valorar ese primer mandato de Bukele, por supuesto, haciendo esta valoración a partir de las principales acciones y políticas del gobierno? Podríamos llamarle crónicas de un resultado sabido. Anunciado de alguna manera. Absolutamente, es decir, era prácticamente improbable que pudiese pasar otra cosa. Y esto tiene su primer paso en este periodo precedente. Es decir, lo más importante es tener en cuenta que Bukele llega a la vida política, es decir, a la presidencia, porque ya Bukele viene de la política, dicho sea de paso, empieza su carrera política desde la izquierda. Está claro, lo que logra Bukele en su gobierno tiene que ver mucho con el agotamiento sistemático, el vaciamiento político, la crisis social, económica, política del país durante décadas. Y esto es muy importante porque justamente él se va a montar en un discurso que lo que hace es acaparar ese descontento, esa desesperación, esa profunda crisis en un país con una violencia extraordinaria que lo abarcaba todo. Es decir, es algo que afectaba a todos los sectores de la sociedad y que había colocado al país en un momento de desesperación. Efectivamente, afectaba tanto a ricos como a pobres. Todos los estratos y sectores estaban de alguna manera bajo el sesgo de la violencia. Absolutamente. Bukele llega al poder con un discurso de justiciero, es decir, como una tercera opción que trae una alternativa diferente a la que todos los partidos políticos habían desarrollado hasta el momento, con un discurso que simplifica bastante el panorama nacional y prometiendo terminar con los problemas más graves que tenía el país. Y entre los problemas más graves que tenía el país hay uno que es, digamos, superior, que es el problema de la violencia. La criminalidad, efectivamente. La criminalidad existente en El Salvador, el descontrol total del crimen, el reinado de las pandillas, el caos social. Y Bukele no solo va a prometer acabar con este flagelo, sino que va a concentrar su estrategia de gobierno para acabar con este flagelo. Y es a partir de ahí que entonces empieza un periodo de gobierno en el cual se dan dos cuestiones fundamentales. Sí. Por una parte, un ataque sistemático y cada vez más fuerte al crimen organizado, a la violencia, a las pandillas. Y por la otra parte, una creciente concentración de poder en manos del presidente. En un primer momento, a partir de acciones de fuerza,
a partir de acciones que tienen determinado nivel de ilegalidad. Bueno, Bukele toma el legislativo con fuerzas militares y de la policía, acusando al legislativo de no permitirle llevar a cabo su política, de estar obstaculizando su política de gobierno, pero poco a poco y con un respaldo popular cada vez mayor, logra ir cambiando el panorama en las diferentes elecciones y va a ir copando el poder legislativo y va a ir desmontando todo el que se lo ponga, tanto en el Tribunal Supremo, en el Legislativo, en los jueces, etcétera. Él va desmontando todas esas figuras que le hacen resistencia, que tienen posiciones alternativas a la de su gobierno, y va copando toda la estructura política. Es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora llega 2022, que digamos que es un año clave, porque Bukele, quien por cierto, antes de ser presidente, había sido alcalde de la capital de San Salvador. Ya usted mencionaba ahí en su comentario el tema de que su vida política ya había iniciado desde mucho antes de llegar a la presidencia. Pues llega el 2022 y le declara la guerra a las pandillas e impuso un régimen de excepción que rige desde principios de ese año, o sea, ya casi 2 años, ¿no? Y durante ese periodo, pues, se han puesto tras las rejas aproximadamente 70.000 delincuentes y pandilleros. Pero toda esta política también ha tenido sus cuestionamientos. Primero, ¿qué puede decirnos sobre esa decisión de Bukele? Y además de eso, grandes analistas y medios internacionales lo atacan por ello, lo acusan incluso de supuestas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no pocos consideran que ya la inseguridad y la violencia, que como usted bien comentaba, era uno de los temas que más afectaba a los salvadoreños, pues ha dejado de ser una preocupación para la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que encuestas como las de Sid Gallup revelen que El Salvador posee el porcentaje más bajo de violencia o de criminalidad en la región y, sin embargo, entidades como la Unión Europea y los grandes medios ataquen, cuestionen la gestión de Bukele por ese particular específicamente? A ver, ahí hay algo importante. Bukele declara el régimen de excepción en el 2021 y llega a la presidencia en el 2019. Exacto. Luego, no es decir, si algo hay que reconocer es que es un proceso que ha ido madurando. Sí, es gradual de alguna forma. Que no se hizo con torpeza. Con brusquedad. Él supo apostar a la perspectiva social, a la perspectiva popular de que había que tomar determinadas medidas. Convenció al electorado, al pueblo salvadoreño de que necesitaba concentrar el poder para enfrentar todos los obstáculos que le impedían llevar a cabo este proceso en contra de la violencia, en contra de las bandas. Declara el régimen de excepción cuando hay consenso en torno de que había que hacerlo, porque si no, no se iba a acabar nunca con la violencia. Va en la medida en que hay un problema mediático muy fuerte. Sí. Es decir, cuando de pronto usted vive en una sociedad de terror, donde todo el tiempo su vida corre peligro, donde no hay, la ley no se puede implementar porque está en manos de las bandas, y de pronto usted ve a esos pandilleros en la televisión, todos medio desnudos, amarrados, esposados unos contra los otros, usted dice, ahí es donde tienen que estar. Eso tiene un impacto. Y eso tiene un impacto, y eso va legitimando esta concentración del poder que va llevando a cabo Bukele. Primero, por métodos bastante cuestionables desde el punto de vista legal, pero de manera creciente por el respaldo popular, por el respaldo electoral a sus propuestas, a su discurso. Entonces, en ese sentido, los cuestionamientos hoy son muy diferentes, muy distintos. Es decir, vienen de muchas partes, incluso son contradictorios. Y la idea es qué se le está cuestionando exactamente a Bukele. Por supuesto, todo este régimen de excepción trae consigo la posibilidad de que sean violentados los derechos, pero no solo los derechos humanos, los derechos políticos. Los demás partidos políticos han quedado en condiciones muy desfavorables con relación a nuevas ideas, se dando una concentración del poder, y eso, por supuesto, es muy peligroso para el concierto político, para la defensa de los derechos, de las posiciones de los diferentes sectores, de las diferentes clases, etcétera, los sindicatos. Y eso
por supuesto, sí es muy peligroso. Es peligroso, exacto. Ahora, ¿puede considerarse entonces que el cambio radical de la situación de violencia e inseguridad que existía a la llegada de Bukele a la presidencia, eso en 2019, es la principal razón para esa amplia aprobación popular que tiene, o pudiera hablarse de otros elementos que tuvieran que ver con ese apoyo popular? A ver, si en términos de por ciento yo diría que es el 90%. Sí. Hay otros elementos que no se pueden pasar por alto. La pandemia. Sí, la gestión de la pandemia. Salvador, el gobierno de Bukele ha reconocido a nivel internacional, hay una gestión de la pandemia que lo diferencia de muchos otros países de América Latina, uno de los países que menos casos positivos y menos muertes tuvo. Y logró, dicho sea de paso, con esta concentración de la fuerza, con medidas fuertes, mantener las personas en sus casas, sí, un ordenamiento. Un control epidemiológico. Construye un hospital muy grande en El Salvador, con una inversión tremenda. Es decir, que no es solo el tema de la violencia. Hay datos un poco contradictorios, unos dicen unas cosas, otros dicen otras, pero he leído bastantes fuentes que hablan de que se reduce la pobreza extrema en El Salvador. Sí, ahí hay cuestionamientos, hay polémica en ese aspecto. Es muy polémico porque además es un tema de pasiones, sí, realmente, también por el propio carisma, por la manera en que maneja toda una serie de simbolismo, de simbologías, de discursos, etcétera. Pero lo cierto es que hay un respaldo popular, eso es innegable. Innegable. Y lo cierto es que en este momento, eso puede cambiar en 2 o 3 años, en este momento las preocupaciones más importantes de las grandes masas en El Salvador apuntan a con esta concentración del poder, este apoyo, que dicho sea de paso, Nuevas Ideas se convierte en un portaaviones, porque a veces hablan como si Nuevas Ideas, bueno, nadie estaba en política hasta que lo estaban esperando que llegara Bukele. No. Ahí hay una transición, hay figuras de diferentes partidos que se van incorporando a hacer el juego político tradicional. Bueno, profesor, yo le propongo hacer una pausa en Mundo 2020. Quedan muchísimas cuestiones todavía por hablar sobre El Salvador, sobre las elecciones, sobre estos resultados y sobre la figura de Bukele y su gestión. Y bueno, por supuesto, habría que esperar también, como usted dice, los próximos 2, 3, 5 años para sacar muchas conclusiones sobre lo que va dejando el legado de Bukele en El Salvador. Amigos, quédense con nosotros que al volver de la pausa seguimos con el profesor Helio hablando aquí en Mundo 2020 sobre elecciones en El Salvador. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocolles de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Gané el título olímpico. Programa Entrevistas de Cubavisión Internacional. Regresamos de la pausa y seguimos hablando sobre elecciones en El Salvador y el segundo mandato de Nayib Bukele. Y precisamente tal y como apuntaban todas las encuestas, Bukele y su partido Nuevas Ideas lograron un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales celebradas en El Salvador. Pero por otra parte, crece la interrogante sobre si el país se encamina hacia una etapa de absolutismo o autoritarismo. En una celebración anticipada de su victoria en la noche del pasado 4 de febrero, Bukele dijo que el pueblo habló en las urnas y que por primera vez en la historia, en una democracia, se llegaba a un partido único, algo que a algunos analistas le pareció una paráfrasis del camino que el país toma hacia el absolutismo o el autoritarismo. El poder absoluto es una mala fórmula para cualquier país, dijo en declaraciones a medios de prensa la directora de la Fundación para el Debido Proceso, Katia Salazar, al brindar sus valoraciones sobre las elecciones en El Salvador. Ahora, las organizaciones humanitarias han denunciado que esa política de mano dura
se ha llevado a cabo vulnerando algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, esto en referencia a todo el tema del combate a la criminalidad en el primer mandato de Nayib Bukele. Los detenidos no tienen apenas contacto ni con sus familiares ni con sus abogados. En el SECOT, que es la prisión construida por el gobierno para albergar a supuestos terroristas, se entra con facilidad, pero resulta casi imposible a día de hoy ver de nuevo la luz del día. Nada de esto ha tenido ninguna incidencia en la campaña. Bukele achaca las críticas a un enemigo exterior al que identifica con las ONGs, el filántropo George Soros, los medios de comunicación y una corriente liberal que quiere perjudicarlo. Se refiere a menudo a ellas como las élites, pese a que él proviene de una familia rica. Los salvadoreños han oído algunas de estas quejas y son conscientes de que han sido detenidos algunos inocentes, pero anteponen a todo esto los evidentes logros en materia de seguridad del presidente. Por supuesto, ya no tienen a un pandillero en la puerta de casa que los extorsione, ni temen circular por ciertos barrios. Ahora bien, volviendo a las reflexiones de Salazar, la observadora es más afín a la necesidad de pesos y contrapesos en el gobierno. Estoy preocupada, apuntó, con lo que puede pasar aquí en El Salvador con un gobernante que tenga excesivos poderes. Podemos ver más adelante qué piensa nuestro experto en Mundo 2020 sobre afirmaciones como estas. Ahora Bukele tiene en la práctica una carta blanca para aplicar una forma de gobierno que en la primera etapa marcó su estilo autoritario, que no respetó normas establecidas en la Constitución, como la no continuidad en el gobierno, la reducción de los municipios y de los miembros de la Asamblea en un año electoral. Aunque aún es temprano para hablar de absolutismo o autoritarismo, no es descartable que esa tendencia se imponga, más cuando figuras cercanas a Bukele, como su vicepresidente Félix Ulloa, no oculta que no se desmantela la llamada democracia representativa, sino que se elimina, según reflejaron medios de prensa. Pero su mayor reto es ahora crecer la economía, hacerla crecer, en un país en el que en los últimos 4 años 200.000 personas cayeron en la pobreza extrema. Y a falta de haber presentado plan alguno, está por ver cómo va a hacerle frente a tamaño desafío. Veamos qué piensa sobre este y otros temas relacionados con las elecciones en El Salvador y Bukele, nuestro analista. Acompáñenme. Bueno, profesor, estamos de vuelta. Seguimos hablando sobre elecciones en El Salvador. Segundo mandato de Bukele. Ya he escuchado de alguna manera el comentario que hacía sobre los cuestionamientos que hay en torno a este segundo mandato, que recién empieza, pero bueno, ya está avivando la polémica de alguna manera. Entonces, estamos aquí, en este segundo mandato de Bukele, y vamos a referirnos inicialmente al tema del régimen de excepción. ¿Cree usted que va a mantener ese régimen de excepción por mucho tiempo? O tal vez en este segundo mandato va a centrarse un poco más en el tema de las medidas hacia el crecimiento económico, mejorando indicadores como el desempleo, por ejemplo? ¿Qué cree usted al respecto? O las dos cosas. O las dos cosas también, pudiera ser perfectamente. Yo creo que en el corto plazo no creo que vaya a renunciar al régimen de excepción, porque eso es algo muy práctico para el trabajo que está haciendo, para el gobierno. Es decir, ahí tiene control absoluto sobre muchas cosas. La ley no se le opone, los actores políticos están maniatados, por una parte, por los resultados de las elecciones y por otra parte, por toda una serie de regulaciones que se imponen en contra de ellos. Y eso sea de paso. Hay dos cuestiones también. Bukele ha llevado una política muy fuerte de denuncia contra la corrupción, que ha sido uno de sus armas de políticas. Sin embargo, la ha conducido sobre todo sobre las fuerzas de izquierda. Sí. Y eso es algo importante es un rasgo importante de lo que se habla poco, pero que tiene sin duda alguna una importancia, porque hay un desmontaje sistemático de esas fuerzas, de esos sectores de la política en El Salvador. Mira, yo no sé realmente, y es especular, hasta dónde él va a llevar el régimen de excepción. Yo creo que eso va a durar, porque hay una cuestión muy importante. El gobierno de Bukele ha atacado las consecuencias, pero no las causas. Porque en el discurso, en este discurso, que por cierto muy astuto, muy inteligente, que él da cuando se declara triunfador,
hay realmente una simplificación del problema muy grande en el discurso de Bukele. Tal parece que todos los problemas históricos de El Salvador tienen que ver con las contradicciones históricas entre Occidente y la Unión Soviética. Es decir, ahí no hay una sola palabra para el subdesarrollo, ahí no hay una sola palabra para la deformación estructural, ahí no hay una sola palabra para la polarización de la riqueza, la profunda pobreza, la falta de derechos de las grandes masas, el poder extraordinario de la que ha sido la oligarquía salvadoreña de manera histórica. No. Sencillamente los salvadoreños se equivocaron, funcionaron a partir de poderes externos y bueno, él va a recuperar y eso realmente simplifica mucho la historia, el discurso político, etc. Ahora, hay una contradicción importante dentro de este gobierno. Esto es un gobierno neoliberal. Sus propuestas son lo que ha hecho es liberalizar más la economía. Sin embargo, las medidas que ha tomado desde el punto de vista estructural, el hospital, etcétera, tienen que ver con un incremento del gasto público, un incremento importante del gasto público. ¿Y cómo va a jugar esto? Es decir, cómo él va a mantener ese gasto público si no toma medidas que permitan financiar, respaldar económicamente estas políticas. Es decir, en el corto plazo hay que ver, pero yo realmente no veo un discurso claro de cómo va a lograr desarrollar el país, que es fundamental, porque metiendo preso a todo el que sea delincuente no se resuelve el problema de la violencia. La violencia es la consecuencia. Y es verdad lo que dijo sobre el tema de las maras, que son aquellos delincuentes que fueron devueltos de Estados Unidos y que traen pues toda esta cultura pandillera, etcétera. Pero el caldo de cultivo es la pobreza histórica de El Salvador, es la polarización, es una oligarquía que no le interesa la distribución de las riquezas. Y yo no veo en la agenda de Bukele medidas claras que digan vamos a resolver el problema de la riqueza y la pobreza de esta manera. Efectivamente. Y ahora está este tema del absolutismo y el autoritarismo. Yo hacía referencia a eso en mi comentario porque, bueno, es evidente cuando uno se acerca a investigar todo lo que está pasando en El Salvador que hay criterios muy a favor de que pueda haber una tendencia hacia estas corrientes. Absolutismo, autoritarismo. ¿Qué cree usted sobre eso? ¿Cuál es su valoración al respecto? Yo creo que en la actual situación, con ese extraordinario respaldo popular, Bukele no tiene por qué aumentar más la concentración del poder, porque al final cuenta con las estructuras están respaldándole y eso no, es decir, realmente está muy tranquilo en su perspectiva política. ¿Dónde está el problema? En la medida que las cuestiones, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas estructurales, la reproducción de la violencia como respuesta a la pobreza, como respuesta a los problemas sociales, no se resuelvan y ese respaldo popular empiece, por lógica, a cambiar cómo va a operar entonces Bukele para mantener el poder y para mantener el control en ese mapa político dentro del interesante Salvador. Elemento, pero es cierto. Porque es un país que viene de la guerra civil. La guerra civil no es la consecuencia de intereses externos, es consecuencia de los problemas internos de los problemas históricos de El Salvador. Y él no puede negar eso. ¿Entiendes? Y todo este problema de la pobreza, de la violencia, los problemas sociales, etcétera, están latentes en la sociedad. ¿Cómo lo va a resolver y cómo a partir de medidas de corte neoliberal, de corte liberal, se puede enfrentar problemas sociales que lo que representan son gastos? Y entonces, ¿qué impacto cree usted que pueda tener este segundo mandato de Bukele, su reelección? Y no solamente en el país, sino en la región y en América Latina. Bukele es, sin duda alguna, una figura muy mediática. Se ha vuelto paradigmática para muchos sectores políticos, etcétera. Yo lo que estoy viendo, sobre todo a nivel en la región latinoamericana, es un creciente empleo del pretexto de la violencia, del pretexto del narcotráfico, del pretexto de todos estos males que insisto, no son la causa, son la consecuencia, para llevar a cabo acciones de políticas excepcionales, para tomar medidas excepcionales, para poder gobernar dejando fuera los otros actores de la sociedad. Y yo creo que esto
se va convirtiendo en un referente, incluso sobre todo en el caso de los gobiernos de derecha. Es decir, tenemos el deber de resolver este problema porque la violencia se está, digamos, se nos está yendo de las manos. ¿Y cuál es la solución? La solución es tomar medidas excepcionales. Y hay que ver lo que está pasando en Perú, y hay que ver lo que está pasando en Ecuador, y hay que ver otros referentes que se hacen sobre el caso referente al caso de Bukele, que no le podemos echar la culpa a Bukele. Exacto. Es decir, sencillamente es una praxis que se va reproduciendo y que se va empleando, porque el problema de El Salvador es el problema de América, es el problema del mundo, la crisis de los paradigmas, es decir, la crisis general de los paradigmas, la búsqueda de resortes que tienen que ver con el liderazgo político, con el populismo de derecha o con toda una serie de resortes que se van de la política tradicional. Es decir, el acusar a la clase política tradicional que si la élite, que si la no sé qué, la no sé cuánto, se está volviendo en una praxis para establecer discursos alternativos que en última instancia muchas veces lo que hacen es responder a los mismos intereses. Porque Bukele tiene un discurso muy soberanista, incluso acusa al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero las relaciones siguen siendo impecables. Así es. ¿Está claro? Y con relación a la élite política, hasta donde yo conozco, no ha habido ninguna contradicción dentro de El Salvador con relación a la oligarquía, ni se ha tomado ninguna medida que la perjudique. Bueno, comienza un segundo mandato para Bukele en El Salvador y habría que analizar, por supuesto, queda mucho tiempo para analizar cuáles van a ser los derroteros por los que va a ir este segundo mandato de Nayib Bukele. Lo cierto es que, bueno, ha habido avances en temas medulares en El Salvador y hay cuestionamientos también que vienen del primer mandato. Habría entonces que ver y analizar, por supuesto, en un periodo más largo de tiempo cómo será el comportamiento. Para eso contamos seguramente con su presencia aquí en Mundo 2020, que es un placer haberlo recibido. Muchas gracias. Y que nos haya dado estas pistas para investigar mucho más y acercarnos mucho más a El Salvador y a su política. A ustedes, amigos, quédense con nosotros aquí en Mundo 2020 hasta el final. Amigos, en los próximos 5 años demostrarán o no la validez de las iniciativas de Nayib Bukele, quien al menos consiguió en su primer mandato desplazar la inseguridad y la violencia como principales preocupaciones de los salvadoreños. Síganos en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook, YouTube y las plataformas de X, antes Twitter. Los esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional.